Generalmente cuando vemos que alguien tiene una depresión es porque la persona está recordando su pasado. La persona tiene una condición de decir, bueno, es que antes estaban mejor las cosas, es que las cosas antes me gustaban más, antes yo tenía esto otro y tenía esto otro y todo lo que tenía me ayudaba. Entonces, una persona que está pensando en el pasado o está soportando su presente en el pasado, generalmente tiende a la depresión y dependiendo de la severidad o condición que vea lo de su pasado, puede ser una depresión leve, severa, ¿verdad? Dependiendo cómo lo viva. Y las personas que tienen ansiedad son personas que están en el futuro, que ya quieren que se termine esto, que ya quieren que todo sea diferente, que ya quisieran que volver a la normalidad, que ya quisieran volver al trabajo, que ya quisieran que las condiciones terminaran. Y entonces eso es lo que pasa. Las personas van fluctuando de una depresión a una ansiedad, o hay quien más tiene una carga hacia un lado o hacia otro, pero a final de cuentas es un desfase en el tiempo. O sea, no estamos viviendo el presente, no estamos viviendo el aquí y el ahora. Si las personas, en vez de estar desfasadas tanto a su pasado como a su futuro, estuvieran viviendo el aquí y el ahora, entonces en esa condición no hubiera depresión o no hubiese ansiedad, a menos que el presente estuviese comprometido. O sea, sé que si alguien tiene una situación en el presente de una condición de peligro, pues lógicamente su adrenalina va a estar en su cuerpo y va a querer salir corriendo o va a tener que responder de acuerdo al peligro que pueda estar viendo en el presente. Pero si en el presente no hay peligro y no estamos desfasados en el pasado o en el futuro, por lo tanto no debería haber ni ansiedad ni debería haber depresión. Entonces, si alguien de ustedes o algún familiar está en una condición de depresión o de ansiedad, es porque está desfasado en el tiempo principalmente. Hay un desfase en su idea de el aquí y el ahora. Hoy vamos a empezar a trabajar en esos aspectos. Vamos a empezar a trabajar que ustedes estén más en el aquí y en el ahora, que no estén desfasados en el tiempo, en su pasado o en su futuro. Con todo esto viene algo de la mano. Es como si los seres humanos tratasen de controlar todo, tratasen de controlar hasta el tiempo. Entonces son condiciones que estamos enfrentando o estamos viviendo, donde las personas no tendrían que enfrentar situaciones de ansiedad o depresión y menos de tratar de controlar. Vamos a decir que las personas generalmente han vivido o viven mucha impotencia. Y la impotencia viene ligada a los desfases que estoy diciendo del tiempo y a las condiciones de no poder lograr lo que la persona quiere, pero no lo que la persona quiere solamente. Tenemos que poner una palabra añadida a ello y es lo que la persona quiere controlar. Entonces tenemos tres factores bien importantes que hoy por hoy en este momento las personas pueden estar viviendo: depresión, ansiedad e impotencia. Y la impotencia puede estar ligada a la depresión o la impotencia puede estar ligada a la ansiedad. Impotencia, ¿por qué? Por querer controlar. ¿Qué quieres controlar? Que las cosas sean como antes las conocías o que las cosas sean como quieres hoy, que en un futuro próximo se realicen de esa manera. Dijimos que había tres factores importantes. Uno es el factor de la depresión, otro es el factor de la ansiedad, donde dijimos que la depresión tenía que ver con un desfase hacia el pasado. La persona está pensando en sus eventos del pasado que eran mejor que su presente y veíamos un desfase que generaba ansiedad que era hacia el futuro, que la persona está esperando que venga una mejor condición en un futuro próximo y lo generalmente es muy cercano. Y que de acuerdo a esas cosas son las formas principales de depresión o ansiedad y que una persona podría en este momento estar viviendo mayores eventos de depresión o de ansiedad o una combinación de ellos, ¿sí? Por ejemplo, teniendo hasta conatos o situaciones de ansiedad significativo donde de alguna manera son cosas de pánico, ¿verdad? Son situaciones que de repente te mueven y te sientes que hasta te vas a morir, ¿verdad? Y luego vimos una tercera cosa que era la impotencia. La impotencia generada por la necesidad de control. Se quiere controlar todo
y quién se quiere controlar, como digo, que los eventos del pasado estuvieran en el presente o que los eventos del futuro llegaran ya. Entonces, cuando las cosas no son como tú quisieras, o sea, no las puedes controlar, entonces en ese momento se genera la impotencia. Entonces estamos viviendo también situaciones de mucha impotencia con depresión, situaciones con mucha impotencia con ansiedad. Hay condiciones que a lo mejor no lo sienten o no los perciben, sin embargo están ahí. O sea, hay estados de ánimo muy notorios cuando la persona está en depresión o muy notorios cuando la persona está en ansiedad. Pero hay otros momentos en que la persona solo tiende a esas situaciones durante el día porque hay condiciones específicas que lo detonan. Actualmente lo que queremos evitar también pues, es caer en esas condiciones de forma severa o fuerte o drástica. Entonces lo que queremos es que estén tranquilos, que estén bien. Y lo que tenemos que hacer es eso, es trabajar para que no estén desfasados en el tiempo, que podamos estar viviendo el momento presente. Si estamos viviendo el momento presente, ustedes van a estar mucho mejor en todos los aspectos. Para esto tenemos que empezar entonces entendiendo la idea de control. Si ustedes recuerdan, generalmente en la vida tendemos a querer controlar. ¿Qué queremos controlar? Queremos controlar a las personas, que todos nos hagan caso, que todos estén de acuerdo con nosotros, y si no, nos enojamos y hacemos o chantajeamos, vemos la forma o la manera de que la gente nos haga caso. O sea, nos es muy importante que las personas respondan a nuestra necesidad. O sea, hace que controlar a las personas. Como dijimos, ¿qué queremos controlar también? Queremos controlar el tiempo, pensando y creyendo que el tiempo es el presente, pero con referencia al pasado, con referencia al futuro, o el tiempo en su duración. Y queremos que el tiempo sea como nosotros queremos controlarlo. Acuérdense, generalmente decimos como yo quiero, pero ese como yo quiero tenemos que empezar a saber escucharlo más profundo y saber es como yo quiero y poner la palabra que debe corresponder, como yo quiero controlarlo. Entonces la palabra control juega un papel significativo. ¿Por qué? Vamos a pensar que alguien pudiera controlar las cosas. Si alguien puede controlar ciertas situaciones, ¿cómo se siente? Muy feliz y muy contento. Pero si alguien no puede controlar las situaciones, entonces en ese momento la persona que siente impotencia. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿realmente cuántas veces o qué tanto tenemos control sobre las cosas? Y vamos a ir descubriendo esa pregunta. Entonces, queremos controlar, como digo, el ingreso del dinero, queremos controlar qué compramos, qué no compramos, queremos controlar dónde trabajamos, dónde no trabajamos, queremos controlar nuestra salud, queremos controlar toda nuestra vida. Yo he escuchado que hay gente que quiere controlar hasta la salida del sol. O sea, todo queremos controlar. Lógicamente existen personas más controladoras que otras. O yo no diría personas más controladoras, diría personas que quieren controlar más, no que controlan más. A final de cuentas podríamos decir, ¿qué ser humano tiene más control uno que otro? ¿Cómo podríamos medir el control de cada persona y saber al final del día quién tiene más control? A los ojos del que quiere controlar, que son todos, parecería que el que tiene más control es el que tiene más éxito. O sea, éxito queremos decir que lo que se propone lo logra, que lo que quiere lo logra, o lo que quiere controlar es como él espera. Entonces relacionamos significativamente el control igual a éxito. Si yo puedo controlar una condición, entonces las cosas son como yo quiero, por lo tanto me siento bien, por lo tanto soy exitoso. Y cuando estamos en una condición así, y la idea de controlar es excesiva, vamos a darnos cuenta que pasamos las barreras de respeto de las personas. No nos ponemos en los pies de los demás y queremos que las cosas sean como nosotros esperamos y como nosotros queremos y de ninguna otra manera. O sea, nosotros mismos somos una idea de así tiene que ser. Ahora, cuidado, el control no solo es ante los demás o hacia lo externo. El control también es hacia uno mismo. A veces uno quiere hacer algo, pero la idea que tienes es que debería ser de otra manera y empiezas a tratar de controlar lo que debería ser contra lo que quieres hacer.
y hay una lucha interna significativa. Entonces, todo ese tipo de condiciones son las que de alguna manera tenemos que empezar a entender y a trabajar. El control como tal, entonces, es parte de nuestra vida, pero no es una condición de nuestra vida correcta. Como dije hace rato, ¿quién de los seres humanos tendría más capacidad de control? ¿Aquel que tiene mayor éxito? En realidad, ninguno tiene más control que otro. Todos tienen la misma cantidad de control. Todos es por lo mismo, igual. ¿Saben cuánto control tiene el ser humano de las condiciones de vida? 0. Nada. El ser humano no alcanza a controlar nada en sus condiciones de vida. Todo eso ha sido una ilusión. Y les puedo poner una muestra bien fácil que me van a entender. Si son capaces de controlar, ¿por qué estamos en esta condición actualmente? Si realmente hubiese un control sobre las condiciones, ¿por qué se está viviendo lo que se vive en este momento? En este momento nos damos cuenta que realmente somos pequeñitos, más pequeños que el grano de la arena del mar entre toda la arena del mar. Más pequeñitos que eso. O sea, realmente tenemos que entender que hemos vivido una vida pensando y creyendo que tenemos el control de las cosas donde no lo tenemos como tal. Tenemos otras formas y maneras de sí llevar la vida a cabo, de que las cosas sean como quisiéramos de alguna manera, pero sin controlar. Dios nos ha dado una gran capacidad que se llama la capacidad de elegir, elección. Tú puedes elegir lo que quieres vivir, pero no controlas nada, solo eliges. Y una vez que eliges, todo se da por añadidura. Y es una gran noticia, porque tratar de controlar significa que esperamos, creemos o pensamos que nosotros tenemos el poder o la responsabilidad de ciertas cosas que no tenemos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que andar detrás de ciertas situaciones, sino simplemente elegir. Por ejemplo, yo no tengo que trabajar para ganar dinero. No, yo elijo disfrutar de la vida y todas mis capacidades y cualidades ponerlas a servicio de los demás. Y si yo pongo mis capacidades y cualidades a servicio de los demás, por añadidura, tengo lo necesario y suficiente para subsistir y vivir bien. Pero no estoy trabajando porque yo, de acuerdo a lo que trabajo, yo gano dinero. Todas esas condiciones son ilusión. ¿Y generan qué? Impotencia. ¿Y generan qué? Depresión y ansiedad. Generan que nuestras relaciones con los demás estén alejados porque nos la pasamos chantajeando o tratando de convencer a todos los demás que tenemos la razón. Que por favor, entre comillas, por favor, nos dejen controlarlos porque nosotros tenemos la razón y ellos no. Todos están equivocados menos uno. Y todo ese tipo de condiciones nos hacen más difíciles la vida. No solo a la gente a nuestro alrededor, a nosotros mismos. Y como dije, acuérdense que también está la idea de controlarse a sí mismo. Lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, lo que no quieres. Y entonces generas unos estrés y generas situaciones tan difíciles que no son necesarios. Son condiciones entonces que nos tenemos que liberar. Pero tenemos que empezar a entender la verdad. Tenemos que empezar a darnos cuenta de por qué la gente siente impotencia. No porque unos tengan más capacidad que otros de controlar. La impotencia viene porque estamos equivocados, pensando y creyendo que tenemos un control que no tenemos. No tenemos. Y gracias a Dios no tenemos ese control. Yo pregunto, si el sol saliera todos los días, pues imagínense que la gente lo controlara y tuviera una máquina para decir, yo decido cuándo salga el sol, qué días saldría el sol, a qué horas, cuándo y cómo no y cómo sí. O sea, habría muchos condicionamientos y depende a quién le convenga y quién no le convenga y quién tenga más poder para que salga el sol o no salga el sol. Entonces, si nos damos cuenta y somos conscientes, hay una fuerza mayor que nosotros, que es quien controla, entre comillas, porque tampoco es un control, la naturaleza, quien controla y maneja todas las necesidades o todas las respuestas necesarias. Entonces nosotros no somos eso. Nosotros somos quien elige. Pero elegir es maravilloso.
Porque si sabes elegir, fíjense lo que les voy a decir, es bien importante. Si sabes elegir conscientemente, haz de cuenta casi, entre comillas, como si controlaras. Pero de verdad. ¿Por qué? Porque si eliges conscientemente, empiezas a vivir lo que quieres, pero no lo que quieres por control, lo que quieres por conciencia, lo que quieres por amor, involucrando a todos a tu alrededor, involucrando a los demás, porque lo que quieres de beneficio para ti, fíjate la palabra, se los compartes a los demás, no se los impones, o no buscas que los demás te avalen diciendo que tú tienes la razón, no. Tú respetas a los demás te respetan a ti y compartes con amor aquello que por ti pasa. Entonces son condiciones muy diferentes de vida. De esa manera no se genera impotencia. De esa manera no sientes que una condición del pasado era mejor o del futuro. De esa manera, de alguna forma, todo es una mejor vida. Yo los invito entonces a no tener la necesidad de controlar, menos en estos momentos. Ahorita una de las condiciones que podría ser más difícil es eso, que sentían la idea, la ilusión de control, y que esa ilusión de control permanezca como una inercia en su día hoy. Y entonces quieran controlar salir, quieran controlar esto, quieren controlar lo otro, quieren controlar una condición u otra. Y de acuerdo a eso, ustedes pueden caer más fácilmente, como dije, en depresión o en ansiedad o en desesperación, que es una ansiedad también. Entonces son condiciones que, si lo vemos como es, y lejos de controlar, elegimos correctamente. ¿Por qué no elegir el mejor planeta? ¿Por qué no elegir de alguna manera con el amor y decir, elijo mi salud total y plena? Y ya, hasta ahí, no tienes que hacer nada más. Todo se da por añadidura. Y no hacer nada más, no estoy diciendo que no tengamos actividades. Cuando tú eliges correctamente, todas las actividades o no actividades que realices son de acuerdo a tu elección, pero desde lo más profundo de tu ser. Entonces comes mejor, haces ejercicio, tienes condiciones de mejor respiración automáticamente. O sea, todo se alinea para que lo que tú estás eligiendo se viva, pero no te tienes que esforzar luchando contigo mismo o tratando de convencer a los demás para que así sea. La elección consciente es suficiente para que así sea sin que te esfuerces, porque no hay lucha, no hay fricción, no hay en contra de ti algo, muy por el contrario, todo se alinea para que así sea. Entonces, continuando con lo que platicábamos, decíamos que era importante entender que el control no es parte de nuestra vida, aunque hayamos pensado que sí, que el control de alguna manera ha sido una ilusión. Y lo que vamos a hacer en este momento es un ejercicio. ¿Para qué? Para focalizarnos en el momento presente, de esa manera no caer en depresión, no caer en ansiedad, y también para de alguna manera trabajar y no tener la necesidad inminente de control. De esa manera vamos a hacer que estemos tranquilos, que estemos bien. Yo creo que lo que estoy proponiendo en este momento es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos tratando de evitar depresiones, y más si son agudas, o ansiedades, o si son muy agudas, hasta situaciones de pánico, ¿ok? Entonces son condiciones que les voy a ayudar a que nos focalicemos conscientemente en el momento presente. Les voy a ayudar a que no tengamos necesidad inminente de control para no alimentar ningún desfase, para no sentir impotencia, ¿sí? Y que de alguna manera estemos en paz y en tranquilidad profunda, y que esa paz y tranquilidad profunda nos dure y nos permita tener una mejor forma de realizar o resolver cualquier situación que tengamos que enfrentar estos días. Cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y con los ojos cerrados en este momento, respiramos profundamente, inhalando, deteniendo un momento el aire en nuestros pulmones y exhalando. Inhalando, deteniendo un momento el aire en nuestros pulmones y exhalando. Cada quien a su ritmo, sin prisa. Inhalando, deteniendo el aire en los pulmones y exhalando por la boca. Una y otra vez, relajándonos,
focalizándonos, concentrándonos en la respiración. Y empezamos a repetir internamente: en este momento, en este instante, me ubico en el momento presente. Me ubico en el momento presente. Me ubico en el momento presente. Sé y entiendo que no es necesario mirar al pasado, porque el pasado no existe en el presente. Sé y entiendo que no tengo que esperar el futuro, porque el futuro nunca llega, porque solo tengo el presente. Y agradezco que en el presente estoy bien, sano, fuerte, lleno de vitalidad. Mi presente es pleno, en paz absoluta. Agradezco que reconozco la verdad y no tengo necesidad alguna de control o de que me controlen. No trato de controlar porque sé que el control es una ilusión. Y reconozco entonces que el control no es necesario en mi vida, ya que no quiero generar ninguna impotencia. Lo que sí es que tengo una forma de elección consciente. Cada vez elijo más consciente lo que quiero vivir. Y de acuerdo a conscientemente elegir lo que quiero vivir, elijo vivir en el mejor hogar. Elijo vivir en la mejor condición, en todos los aspectos, en salud, en economía, en plenitud total y absoluta. Elijo vivir en paz. Elijo vivir en plenitud total y absoluta. Elijo lo mejor de la vida para mí, para mi familia y para toda la humanidad. Elijo lo mejor para todos, porque todos nos merecemos lo mejor. Y sé que así es. Y una vez que elijo lo mejor, no estorbo tratando de controlar, porque sé que el control no es una verdad. Simplemente con la elección todo se da por añadidura. Toda la actividad o no actividad se realiza de la mejor manera de acuerdo a mi elección consciente. Elijo lo mejor para mí, elijo lo mejor para todos, elijo lo mejor cada momento y cada instante de mi vida. Me focalizo en el presente total y absoluto. Soy uno con el presente. El presente es mi verdad y estoy en la fortaleza de Dios en el presente. Elijo lo mejor en mi presente, elijo lo mejor en mi presente, elijo lo mejor en mi presente. Abrimos nuestros ojos. Resumiendo lo que compartimos, dijimos que es importante en estos momentos y siempre no estar desfasados en el pasado o en el futuro, ya que el pasado, recordando, generaba o genera depresión en todas aquellas personas que así lo viven, y el futuro genera ansiedad en aquellas personas que así lo viven. No le tengamos miedo al presente, porque el presente es lo que tenemos, y el presente, si lo cambiamos, damos una tendencia diferente, que nuestro presente será mejor cada vez. Por lo tanto, enfoquémonos en nuestro presente sin controlar, eligiendo lo mejor conscientemente, y de esa manera vamos a tener una mejor vida siempre, garantizada en todos los aspectos. Yo sé que a lo mejor podrían preguntarse, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Lo estamos haciendo en este momento y en ese instante, compartiendo como estamos compartiendo. Recuerden que todo lo que compartimos nos lleva a la forma práctica de vivirlo y realizarlo. Por lo tanto, en este momento estamos viviendo el momento presente más conscientemente. Y cada vez que lo practiquemos, tengamos la oportunidad de coincidir como en este momento, vamos a incrementar que ustedes tengan cada vez más la conciencia de vivir
en el momento presente, sin la necesidad de control, eligiendo claramente para que entonces su vida sea de acuerdo a lo que esperan y quieren.